Los números de la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas dejan bien a las claras la importancia de esta reunión global. Más de 140 líderes de todo el mundo se dan cita en Nueva York para tratar los temas más relevantes de la agenda internacional. Para los países de la Unión Europea serán unos días importantes y llegan de manera conjunta con el multilateralismo por bandera. Somos férreos defensores del multilateralismo, relataba Euronews el embajador de la Unión Europea en la ONU, João Vale de Almeida. Queremos reforzar este sistema basado en normas y sentimos que puede estar siendo atacado y desafiado por alguna crisis en ciernes. Del lado estadounidense ya se ha confirmado que Trump hablará de Irán y también del problema mundial de las drogas. Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, explicaba con claridad cuáles serán las líneas de su país en esta asamblea. Estados Unidos es un país generoso. Vamos a ser generosos con los que comparten nuestros valores y con los que trabajan con nosotros, y no con los que intentan detener a Estados Unidos o dicen que odian a América. Por primera vez en 12 años la asamblea estará presidida por una mujer, la canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, que recibió el apoyo de 128 delegaciones. Espinosa se convierte además en la primera mujer de América Latina en ostentar este importante cargo. El debate general anual arranca este martes para concluir el 1 de octubre. Desarme y seguridad internacional, desarrollo sostenible, derechos humanos o descolonización serán un año más los temas a tratar en el Gran Parlamento Mundial, para empujar a los líderes hacia el Acuerdo de París sobre el cambio climático. El martes todos los ojos estarán puestos en el presidente Trump. Michela Monte, da New York. Pero Darío, nunca he visto esto. O públicas. Esta es la propuesta que hizo el presidente de la Autoridad Palestina al gobierno israelí con el fin de solucionar el conflicto que vive la región. Estamos listos para mantener conversaciones confidenciales o públicas, que los mediadores sean el Cuarteto Internacional y otros países. Invitamos a cualquier país europeo o árabe. Previamente, Washington se había desempeñado como mediador de las negociaciones. Sin embargo, el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel hace que Estados Unidos no sea una opción en esta ocasión. Mahmoud Abbas agradeció a los países europeos que han buscado ayudar luego de que el gobierno de Donald Trump cortara el financiamiento a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Los europeos trabajan seriamente para sustituir y completar el faltante que dejó Estados Unidos. Tenemos 6,5 millones de refugiados, no 40.000. A través de un comunicado, el mandatario francés destacó la voluntad de Francia para movilizarse sobre el terreno diplomático para que evolucione una situación que ya no es sostenible. Las últimas conversaciones entre Israel y las autoridades palestinas se produjeron en 2014, pero colapsaron cuando Israel se opuso al acuerdo de unidad entre el partido político Fatah y el grupo islamista Hamas. Pidiendo que haya un nuevo posible mediador, y Francia es un mediador cualificado porque, al igual que era hasta ahora Estados Unidos, también es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, miembro permanente, y le da un estatus especial dentro del mundo de las relaciones internacionales. Ahora, ¿hasta dónde Francia podría intervenir en este conflicto árabe-israelí? Pues como mediador, para empezar, lo primero que sueles hacer es convocar reuniones. Si las dos partes reconocen tu mediación, las dos partes acudirán. Y luego pues ahí veremos un poco un juego, un tira y afloja, porque en cierto sentido Israel puede que no le interese esta propuesta de los palestinos y quieren seguir con el mediador anterior, con Estados Unidos. Entonces ahí veremos un juego un poquito lento de alta política, a ver cómo se mueven unos y otros sus apoyos, porque Estados Unidos no va a querer que la Autoridad Nacional Palestina le retire el apoyo como mediador que antes le daba. Ahora, ¿esta reunión afectará la relación entre el presidente Macron y el presidente Donald Trump? A nivel personal no tiene por qué,
porque hay que saber diferenciar que una cosa es el Estado y otras son las cabezas del Estado. En las democracias modernas ya no es lo decía el rey Sol en Francia, de el Estado soy yo. Entonces, a nivel personal puede que sigan teniendo una afinidad o una enemistad, lo que tengan, pero a nivel de Estados pues es diferente, y Francia y Estados Unidos pues nunca en cierto sentido se van a llevar mal, porque son Estados socios que comparten demasiados valores para llevarse mal, aunque sí es cierto que si Estados Unidos, esta línea de declaraciones que vimos antes, pues está un poco dejando de lado el multilateralismo que le había caracterizado, sobre todo desde el fin de la Guerra Fría hasta el momento actual, si lo deja de lado, alguien ocupará esa posición. Y Francia, al igual que cualquiera de los otros miembros del Consejo de Seguridad, es uno de los países que están en las primeras posiciones para ocuparlo. Alerta roja debido a un brote de E. coli vinculado a la carne de res molida. La empresa Cargill Meat ordenó retirar del mercado unas 133,000 libras de carne molida que se distribuyeron a través de Estados Unidos y que podrían estar contaminadas con esa peligrosa bacteria. Se han reportado 18 enfermos y un muerto en los estados de Colorado, Florida, Massachusetts y Tennessee. Quien tenga en casa estos paquetes de carne deben botarlos o devolverlos al lugar donde los compró. Chip fotónico, quédense con ese nombre. Según algunos expertos, puede llegar a ser tan importante como aquel con el que se encendió el primer ordenador. Este invento, del que se lleva hablando casi una década, tiene forma de gafas y ya ha salido al mercado profesional en Estados Unidos. La revolución, dicen, es que puede engañar a nuestro cerebro para que perciba como real lo que no lo es. El salón entero puede ser nuestra pantalla de juegos y el aula del cole un oceanográfico. Desde una cirugía, en la que tú de repente puedes ver un montón de capas de información, hasta, por ejemplo, educación, en la que, por ejemplo, yo ahí he visto una ballena por primera vez en mi vida a escala 1:1 flotando en el espacio, ¿no? Estas gafas mezclan la realidad con lo virtual, generando una realidad mixta que puede tener infinidad de aplicaciones. No es solo algo para jugar, sino que pueden salvar vidas, que puede ayudar a superar traumas en psicología. Todavía es experimental, pero dicen los expertos que va a evolucionar hasta el punto de engañar a nuestro cerebro con lo que es y no real. Todo gracias al chip fotónico. En el mundo real vemos los objetos y todo porque el sol o la luz rebota en el objeto y nuestro ojo lo percibe y el cerebro lo entiende. Entonces, estas plaquitas lo que hacen es modificar la frecuencia de luz y decirle a tu cerebro que lo que estás viendo no estás viendo eso, estás viendo lo que yo te diga. Y cada vez será más creíble. Todavía es muy incipiente, tiene que desnudarse de cables, tener soporte 5G, pasar de las gafas a cualquier cristal, pero llegará más pronto que tarde, aseguran, porque todos los gigantes tecnológicos están ya trabajando con este nuevo chip prodigioso. El primer tren de alta velocidad entre la parte continental de China y la región administrativa especial de Hong Kong entró en funcionamiento este domingo. El convoy partió de la estación de Shenzhen Norte y llegó a Kowloon Oeste 19 minutos después. La salida del tren G5711 marca la puesta en marcha del tramo hongkonés del servicio Express Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong. La línea reducirá el tiempo de viaje entre la región administrativa especial y Beijing a menos de 9 horas. El recorrido contará con 80 pares de trenes directos al día que unirán Hong Kong con 44 estaciones de la parte continental de China. El Vaticano firmó el sábado un acuerdo histórico con el régimen comunista de Pekín sobre el nombramiento de obispos en China. El pacto abarca solo la religión y no el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre el país asiático y la Santa Sede, interrumpidas desde 1951, 2 años después de la llegada de los comunistas al poder.
A la comunidad católica china, los obispos, sacerdotes, religiosos y fieles, el Papa confía sobre todo en el compromiso de hacer gestos fraternos concretos de reconciliación entre ellos y así superar malentendidos pasados, tensiones pasadas, incluso las recientes. Los 12 millones de católicos chinos, muy minoritarios en un país con 1.500 millones de habitantes, profesan su fe divididos entre una iglesia patriótica, controlada por el régimen comunista, y otra clandestina, que reconoce al Papa. ¿Puedo hablar desde el corazón? Espero que la Iglesia pueda separarse de la política. Eso es lo que espero. Creemos en Dios, defendemos la soberanía de la nación, pero la Iglesia debe estar separada del gobierno. El Papa Francisco reconoció el sábado a 7 obispos chinos que fueron nombrados sin su aval por el régimen comunista, algunos de los cuales habían sido excomulgados. Un 8º obispo ya fallecido fue reconocido a título póstumo. Alumnas de una escuela en la selva de Perú cayeron en trance después de jugar a la Ouija. Una de las jovencitas gritaba lanzando maldiciones como si estuviese poseída. Sus maestros y algunos padres de familia debieron sujetarla porque quería atacar a sus compañeros. Las clases se suspendieron mientras se investiga. Las peores hambrunas de los últimos años fueron, en gran medida, provocadas por conflictos armados. En 2017, en los 4 países más afectados por guerras, había 32 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria y 37 naciones necesitadas de ayuda externa para alimentar a sus ciudadanos. A comienzos de 2018, Riad prometió entregar ayuda humanitaria por $1.5 millones a los yemeníes y al mismo tiempo compró armas a Estados Unidos por 54 millones. Otros países que no temen perder su prestigio internacional o lo que quede de él, actúan con más brutalidad aún. El gobierno de Sudán del Sur bloqueó abiertamente el acceso de alimentos a las zonas rebeldes dentro de sus fronteras. Como resultado, se estima que este año 1.1 millones de sursudaneses menores de 5 años están desnutridos. Trágico deslizamiento de tierra en Filipinas. Al menos 29 personas han fallecido tras la avalancha de tierra y piedras que se produjo el viernes en la localidad de Naga, en la isla de Cebu. Más de 50 viviendas quedaron sepultadas y numerosos vecinos permanecen desaparecidos. Algunos han quedado atrapados y los equipos de rescate trabajan sin descanso para tratar de dar con más supervivientes de la tragedia. Varios han sido rescatados con vida de entre los escombros, a pesar de la dificultad que entraña el trabajo. Una fuerte tormenta causó inundaciones en el área de Dallas y Fort Worth, en Texas. La lluvia dejó 10 pulgadas de agua y eso anegó a unas 45 casas, mientras los bomberos tuvieron que realizar 35 salidas de rescate durante la noche. Las autoridades recomiendan a los habitantes de estas zonas afectadas de Ciudad Everman que permanezcan fuera de sus hogares.